Jake contempló durante mucho rato la imagen que ilustraba este giro de los acontecimientos, no del todo inesperado. Tal vez sí que se podía calificar de tosco, pero aun así era un dibujo excelente. Charlie parecía viejo, abatido y olvidado. El maquinista Bob daba la impresión de haber perdido a su único amigo, como en verdad era el caso, según el relato. Al llegar a este punto, a Jake le resultó fácil imaginarse a los niños de todo el país llorando a lágrima viva, y se le ocurrió pensar que había muchísimos cuentos infantiles con esta clase de situaciones que hacían llover ácido sobre las emociones de uno. Hansel y Gretel, abandonados en el bosque, la mamá de Bambi asesinada por un cazador y muchísimos ejemplos más. Era fácil impresionar a los niños pequeños, era fácil hacerlos llorar, y al parecer eso despertaba una vena extrañamente sádica en muchos narradores, entre los que al parecer se contaba Beryl Evans. Pero Jake descubrió que a él no le entristecía el destierro de Charlie a las soledades herbosas de los límites exteriores del depósito de locomotoras de la compañía ferroviaria del mundo medio. Todo lo contrario. Bueno, pensó, ese es el lugar que le corresponde porque es peligroso. Que se quede ahí hasta que se pudra. No me fío ni un pelo de esa lagrimita que le asoma. Dicen que los cocodrilos también lloran. Leyó rápidamente el resto del cuento. Tenía un final feliz, por supuesto, aunque no cabía ninguna duda de que era aquel momento de desesperación en la vía muerta lo que los niños recordaban por más tiempo, mucho después de que el final feliz se les hubiera borrado de la mente. El señor Martín, el presidente de la Compañía Ferroviaria del Mundo Medio, acudía a San Luis para supervisar los trabajos y tenía intención de regresar aquella misma tarde a Topeka en la Burlington Zephyr para asistir al primer recital de piano que daba su hija. Pero la Zephyr se negaba a arrancar. Por lo visto, alguien había echado agua en el depósito del combustible. ¿Fuiste tú quien le echó agua en el depósito, maquinista Bob?, se preguntó Jake. Seguro que fuiste tú, viejo zorro. Todos los demás trenes estaban de servicio. ¿Qué se podía hacer? Alguien tiró de la manga del señor Martin. Era Bob el limpiador, solo que su apariencia no era la de un limpiador de motores. Se había quitado el traje de faena manchado de grasa y se había puesto un mono limpio, y en la cabeza llevaba su antigua gorra de maquinista. Charlie está ahí mismo, en ese apartadero, le anunció. Charlie le llevará a Topeka, señor Martin. Charlie llegará a tiempo para el concierto de piano de su hija. ¿Es antiguaya?, bufó el señor Briggs. A la puesta del sol, Charlie aún estaría a 100 kilómetros de Topeka. Charlie puede hacerlo, insistió el maquinista Bob. Le he estado limpiando el motor y la caldera en mis ratos libres, ¿sabe? Haremos la prueba, decidió el señor Martín. Sentiría mucho perderme el primer recital de Susana. Charlie estaba listo para partir. El maquinista Bob le había llenado el tender de carbón y el horno estaba tan caliente que tenía las paredes al rojo vivo. Bob ayudó al señor Martín a subir a la cabina e hizo salir a Charlie en marcha tras de aquel apartadero olvidado y polvoriento hasta dejarlo en la vía principal por primera vez desde hacía años. Una vez allí, mientras engranaban la primera adelante, tiró del cordón y Charlie lanzó un valeroso grito de siempre. ¡Uh! En todo San Luis los niños oyeron ese grito y salieron corriendo al patio para ver pasar a la vieja y oxidada locomotora. «¡Mirad!», gritaban. «¡Es Charlie! ¡Charlie el chuchú ha vuelto! ¡Hurra!». Todos le saludaron con la mano y mientras Charlie salía echando vapor de la ciudad, cogiendo velocidad, hizo sonar él mismo su propio silbato, como en los viejos tiempos. ¡Uh! Traca, 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 traca.
hacían las ruedas de Charlie. ¡Chuf, chuf! Hacía el humo de la chimenea de Charlie. ¡Brum, brum! Hacía el transportador que iba echando carbón al horno. Que hablen de vigor, que hablen de energía, córcholis, cáspita y recáspita. Charlie jamás había corrido tan deprisa. El paisaje pasaba zumbando como una mancha borrosa. Adelantaban a los automóviles de la Nacional 41 como si estuvieran parados. ¡Yujú! Gritó el señor Martín, agitando el sombrero en el aire. ¡Menuda locomotora, Bob! No sé por qué la retiramos. ¿Cómo te arreglas para mantener cargado el transportador de carbón a esta velocidad? El maquinista Bob se limitó a sonreír, porque sabía que Charlie se alimentaba a sí mismo, y por debajo del tracatrá, tracatrá, del chuf chuf y del brum brum, oía a Charlie cantar su vieja canción con su voz queda y ronca. No me hagas preguntas tontas. No quiero entrar en juegos tontos. Solo soy un simple tren chuchú y siempre lo seré. Solo quiero correr y correr bajo el brillante cielo azul y ser un tren chuchú feliz hasta el día que me muera. Charlie llevó al señor Martín al recital de piano de su hija con tiempo de sobra, naturalmente, y Susana tuvo una alegría enorme al ver de nuevo a su viejo amigo Charlie, naturalmente, y volvieron todos juntos a San Luis, y Susana no paró de hacer sonar el silbato en todo el camino. El señor Martín les consiguió un contrato a Charlie y al maquinista Bob para que pasearan a los niños por el parque de atracciones del mundo medio. Atracciones que acababan de inaugurar en California, y allí podréis encontrarlos todavía hoy, paseando a niños risueños por ese mundo de luces, música y diversión buena y sana. El maquinista Bob tiene el cabello blanco, y Charlie ya no habla tanto como antes, pero aún les queda mucho vigor y energía a los dos, y de vez en cuando los niños oyen cantar a Charlie su vieja canción con su vocecita ronca de siempre. Fin. No me hagas preguntas tontas, no quiero entrar en juegos tontos, musitó Jake contemplando la última ilustración. En ella se veía a Charlie el chuchú arrastrando dos vagones de pasajeros adornados con banderolas y llenos de alegres chiquillos que iban de las montañas rusas a la noria. El maquinista Bob estaba sentado en la cabina, tirando del cordón del silbato y parecía tan feliz como un cerdo en la mierda. Jake se imaginó que la sonrisa del maquinista Bob pretendía reflejar una felicidad suprema, pero a él se le antojaba más bien la mueca de un lunático. De hecho, tanto Charlie como el maquinista Bob tenían aspecto de lunáticos, y cuanto más se fijaba Jake en los niños, más le parecía que sus caras expresaban un verdadero terror. «Que nos dejen bajar de este tren», parecían decir aquellas caras. «Por favor, que nos dejen bajar vivos de este tren». Y ser un tren chuchu feliz hasta el día que me muera. Jake cerró el libro y lo contempló reflexivamente. Después volvió a abrirlo y empezó a pasar las páginas, encerrando en un círculo ciertas palabras y frases que parecían reclamar su atención. La compañía ferroviaria del mundo medio. El maquinista Bob. Una vocecita ronca. El primer amigo verdadero que había tenido desde que su esposa murió en Nueva York, mucho tiempo antes, el señor Martín. El mundo se ha movido. Susana. Dejó la pluma a un lado. ¿Por qué estas palabras y frases reclamaban su atención? La que se refería a Nueva York parecía bastante clara, pero ¿y las demás? Y para el caso, ¿por qué ese libro? De lo que no cabía duda era de que había existido el propósito de que lo comprara, y si no hubiera llevado dinero encima, Jake estaba seguro de que igualmente habría agarrado el libro y habría huido de la tienda a la carretera. ¿Pero por qué?
Tenía la sensación de ser como la aguja de una brújula. La aguja no sabe nada del norte magnético, solo sabe que debe apuntar en cierta dirección, le guste o no. Lo único que Jake sabía con certeza era que estaba muy cansado y que si no se acostaba enseguida iba a quedarse dormido ante el escritorio. Se quitó la camisa y mientras lo hacía volvió a contemplar la portada de Charlie el Chuchú. Aquella sonrisa. No se fiaba de aquella sonrisa, ni un pelo. 23. El sueño no llegó tan pronto como esperaba. Las voces empezaron a discutir de nuevo si estaba vivo o muerto, y no le dejaban dormir. Finalmente se incorporó en la cama con los ojos cerrados y los puños apretados contra las sienes. —¡Basta! —les gritó. —Dejadlo ya. Habéis estado calladas todo el día. Callad de nuevo. Callaría si él fuera capaz de reconocer que estoy muerto —dijo una de las voces en tono hosco. Callaría si él fuera capaz de echar una puñetera mirada alrededor y reconocer que es evidente que estoy vivo —replicó al instante la otra. Jake estaba a punto de lanzar un alarido. Era imposible contenerlo. Lo sentía subir por la garganta como una bocanada de vómito. Abrió los ojos, vio los pantalones doblados sobre la silla del escritorio y de pronto tuvo una idea. Saltó de la cama, se acercó a la silla y metió la mano en el bolsillo derecho de los pantalones. La llave de plata seguía allí y en el mismo instante en que cerró los dedos sobre ella cesaron las voces. Díselo, pensó, sin tener la menor idea de a quién iba dirigido el pensamiento. Dile que coja la llave. La llave hace callar las voces. Volvió a la cama y se quedó dormido con la llave en la mano 3 minutos después de que su cabeza tocara la almohada. 3. Puerta y demonio. 1. Eddie estaba casi dormido cuando una voz le habló claramente al oído. Dile que coja la llave. La llave hace callar las voces. Se incorporó de golpe y dirigió una mirada frenética a su alrededor. Susana dormía profundamente junto a él. Esa voz no había sido la de ella, ni de nadie. Al parecer, llevaban ya 8 días caminando por el bosque, siguiendo el camino de Laz, y aquella tarde habían acampado en la angosta hendidura de un valle recóndito. Cerca de ellos, a su izquierda, rugía un torrente impetuoso que discurría en la misma dirección que ellos, hacia el sudeste. A la derecha, una empinada ladera cubierta de abetos. No había intrusos allí, solo Susana dormida y Rolando despierto. Eddie se sentó acurrucado bajo la manta al borde del torrente y con la vista fija en la oscuridad. Dile que coja la llave. La llave hace callar las voces. Solo vaciló un instante. Lo que estaba en la balanza era la cordura de Rolando y la balanza se desplazaba cada vez más hacia el lado malo. Y lo peor de todo el asunto era esto. Nadie lo sabía mejor que el propio Rolando. A aquellas alturas, Eddie estaba dispuesto a aferrarse a cualquier prizna de esperanza. Su almohada era un rectángulo de piel de venado doblada. Metió la mano bajo ella y sacó un bulto envuelto en un pedazo de cuero sin curtir. Se aproximó a Rolando y le turbó constatar que el pistolero no advirtió su presencia hasta que llegó a menos de 4 pasos de su espalda desprotegida. Había habido un tiempo, y de ello no hacía tanto, en que Rolando hubiera sabido que Eddie estaba despierto antes incluso de que Eddie se incorporase. Habría percibido el cambio en su respiración. Estaba más alerta ya en la playa, cuando estaba medio muerto por los mordiscos de aquellos monstruos langosta, pensó Eddie sobriamente. Rolando volvió por fin la cabeza y lo miró de soslayo. Tenía los ojos brillantes por el dolor y el cansancio, pero ella advirtió que estas cosas solo le prestaban un fulgor superficial.
Por debajo percibió una creciente confusión que casi con toda certeza se convertiría en demencia si seguía desarrollándose sin trabas. La compasión hizo que se le encogiera el corazón. ¿No puedes dormir?, le preguntó Rolando. Su voz era lenta, casi drogada. Estaba casi dormido y de pronto me he despertado, dijo Eddie. Escucha, creo que estoy preparándome a morir. Rolando se volvió hacia Eddie. El brillante fulgor abandonó sus ojos y ahora al mirarlos era como contemplar dos profundos y oscuros pozos que no parecían tener fondo. Eddie se estremeció, más por aquella mirada vacía que por lo que Rolando acababa de decir. ¿Y sabes que espero hallar en el claro donde termina el camino? Rolando... Silencio, respondió Rolando a su propia pregunta y exhaló un polvoriento suspiro. Solo silencio. Eso será suficiente. El fin de... esto. Se apretó las sienes con los puños cerrados y Eddie pensó: he visto hacer lo mismo a otra persona y no hace mucho. ¿Pero quién? ¿Dónde? Era absurdo, desde luego. No había visto a nadie más que a Rolando y a Susana desde hacía cerca de 2 meses, pero aún así tenía la sensación de que era cierto. He estado haciendo una cosa, Rolando, dijo Eddie. Rolando asintió con la cabeza. La sombra de una sonrisa le rozó los labios. Ya sé. ¿De qué se trata? ¿Por fin está dispuesto a decirlo? Creo que podría ser parte de este asunto del Catet. La expresión ausente desapareció de los ojos de Rolando. Contempló a Eddie con aire pensativo, pero no dijo nada. Mira, Eddie empezó a desenvolver el pedazo de cuero. No servirá de nada, bramó de pronto la voz de Henry. Era tan intensa que Eddie hasta se encogió un poco y todo. Solo es un estúpido madero tallado. Le echará un vistazo y se echará a reír. Se reirá de ti. Ay, mira esto, dirá. ¿El mariquita ha tallado una figura? Cierra el pico, masculló Eddie. El pistolero enarcó las cejas. No te lo digo a ti. Rolando, sin sorprenderse, esbozó un gesto de asentimiento. Tu hermano acude a ti con frecuencia, ¿verdad, Eddie? Por un instante Eddie se lo quedó mirando sin responder, la talla todavía oculta en el recuadro de cuero. Luego sonrió. No fue una sonrisa muy agradable. No con tanta frecuencia como antes, Rolando. Gracias a Dios por los pequeños favores. Sí, admitió Rolando. Demasiadas voces son un peso gravoso para el corazón de un hombre. ¿Qué es, Eddie? Enséñamelo, por favor. Eddie le mostró el trozo de fresno. La llave, casi completa, surgía de él como la cabeza de una mujer de la proa de un velero, o la empuñadura de una espada de un pedazo de roca. Eddie no sabía hasta qué punto había conseguido reproducir la forma de la llave que había visto en el fuego. Ni lo sabría nunca, pensó, a menos que encontrase la cerradura adecuada en que probarla. Pero creía que se había aproximado bastante. De una cosa estaba seguro: era la mejor talla que jamás hubiera hecho. Con mucho. Por los dioses, Eddie, qué hermosa es, exclamó Rolando. La apatía había desaparecido de su voz. Habló en un tono de reverencia sorprendida que Eddie no le había oído nunca. ¿Está terminada? Todavía no, ¿verdad? No, no del todo. Deslizó el pulgar sobre la tercera muesca y luego sobre la curvatura de la última. Aún hay que pulir un poco más esta muesca, y la curva del final no es como debe ser. No sé cómo lo sé, pero es así. ¿Ese es tu secreto? No fue una pregunta. Sí, ojalá supiera qué significa. Rolando miró en torno. Eddie siguió su mirada y vio a Susana. Le procuró cierto alivio que Rolando la hubiera oído antes que él. ¿Qué estáis haciendo a estas horas? ¿Pegando la hebra? Susana vio la llave de madera que Eddie tenía en la mano y asintió. Ya me preguntaba cuándo te decidirías a enseñárnosla. Es buena, de veras. No sé para qué sirve, pero es extraordinariamente buena. ¿No tienes ni la menor idea de qué puerta podrías abrir? Le preguntó Rolando a Eddie. ¿Eso no fue parte de tu Keth?
No, pero podría servir para algo, aunque no esté terminada. Le ofreció la llave a Rolando. Quiero que la guardes tú. Rolando no hizo ademán de cogerla. Contempló a Eddie con fijeza. ¿Por qué? Porque creo que alguien me ha dicho que te la dé. ¿Quién? Tu chico, pensó Eddie de repente, y nada más pensarlo se dio cuenta de que era la verdad. Fue tu maldito chico. Pero no quiso decirlo. No quería mencionar para nada el nombre del muchacho, por miedo a que Rolando se desquiciara de nuevo. No lo sé, pero creo que deberías hacer la prueba. Rolando alargó poco a poco la mano hacia la llave. Al tocarla con los dedos, pareció que un centelleo trémulo la recorría de extremo a extremo, pero desapareció tan deprisa que Eddie tuvo la certeza de haberlo visto. La mano de Rolando se cerró sobre la llave que surgía de la rama. Al principio pareció que su rostro no reflejaba nada, pero enseguida frunció la frente y ladeó la cabeza en actitud de escucha. —¿Qué pasa? —quiso saber Susana. —¿Oyes? —Shh. En el rostro de Rolando la perplejidad iba dando paso a un pasmo maravillado. Miró de Eddie a Susana y otra vez a Eddie. Sus ojos empezaban a llenarse de una gran emoción, como una jarra se llena de agua cuando se la sumerge en un manantial. —¿Rolando? —se interpeló Eddie, desasosegado. —¿Estás bien? Rolando susurró algo. Eddie no alcanzó a oír lo que decía. Susana estaba asustada. Se volvió frenéticamente hacia Eddie y lo miró como preguntándole: —¿Qué le has hecho? Eddie le cogió una mano entre las suyas. —Creo que va bien. Rolando aferraba el trozo de madera con tanta fuerza que Eddie temió que fuera a quebrarlo, pero la madera era resistente y Eddie había tallado grueso. Al pistolero se le hizo un nudo en la garganta. La nuez subía y bajaba en su lucha por hablar, y de súbito le gritó al cielo con voz limpia y potente: —¡Han callado! ¡Las voces han callado! Volvió la cara hacia ellos y Eddie vio algo que no esperaba ver en su vida, ni aunque esa vida durara más de 1000 años. Rolando de Galat lloraba. 2. Aquella noche el pistolero durmió profundamente y sin sueños por primera vez en meses, y durmió con la llave, aún no del todo terminada, firmemente sujeta en la mano. 3. En otro mundo, pero bajo la sombra del mismo Katek, Jake Chambers tenía el sueño más vívido de su vida. Iba andando por entre los restos enmarañados de un antiguo bosque, una zona muerta, de árboles caídos y molestos matorrales medio raquíticos que le mordían los tobillos e intentaban robarle las zapatillas. Llegó a una estrecha franja de arbolado más joven, alisos, conjeturó, o acaso hayas. Era un chico de ciudad y lo único que sabía seguro sobre los árboles era que algunos tenían hojas y otros agujas, y encontró una senda que la cruzaba. Echó a andar por ellas, avanzando un poco más deprisa. Más adelante había una especie de claro. Se detuvo una vez antes de llegar a él, cuando divisó una especie de mojón de piedra a su derecha. Dejó la senda para examinarlo de cerca. Tenía letras grabadas, pero tan erosionadas que no se las podía distinguir. Finalmente cerró los ojos. Era la primera vez que los cerraba en un sueño, y las fue siguiendo una a una con las yemas de los dedos, como un ciego que leyera en braille. Las letras se fueron transformando en la oscuridad de detrás de sus párpados hasta componer una frase que se destacaba en contornos de luz azul. Viajero, aquí empieza el mundo medio. Dormido en su cama, Jake encogió las rodillas contra el pecho. La mano que sujetaba la llave estaba debajo de la almohada y sus dedos lo apretaron con más fuerza. El mundo medio, pensó, naturalmente, San Luis y Topeka y Oz y la Exposición Mundial y Charlie el Chuchú.
Abrió los ojos del sueño y siguió adelante. El claro que se abría tras los árboles estaba pavimentado con viejo asfalto agrietado. En su centro habían pintado una descolorida circunferencia amarilla. Jake se dio cuenta de que era un campo de baloncesto incluso antes de ver al muchacho que jugaba en el extremo más lejano, junto a la línea de personal, haciendo canastas con una vieja y polvorienta pelota Wilson que una y otra vez cruzaba limpiamente el aro sin red. El aro estaba fijado en alto que parecía un kiosco del metro cerrado por la noche. La puerta estaba pintada en franjas diagonales que alternaban el amarillo y el negro. Desde el otro lado, o quizá por debajo de ella, le llegó a Jake el ronroneo continuado de una poderosa maquinaria. Era un sonido en cierto modo inquietante. Asustaba. No pises los robots, le advirtió el chico de la pelota sin mirar hacia él. Me parece que están todos muertos, pero yo en tu lugar no me arriesgaría. Jake miró en derredor y vio unos cuantos aparatos mecánicos esparcidos por el suelo. Uno parecía una rata o un ratón, otro un murciélago. Una serpiente mecánica yacía casi a sus pies en dos pedazos oxidados. ¿Eres yo?, preguntó Jake, y dio un paso hacia el chico de la pelota, pero ya antes de que se volviera se dio cuenta de que no era así. El chico era más corpulento que Jake y debía de tener al menos 13 años. También su cabello era más oscuro y cuando miró a Jake, éste pudo ver que el desconocido tenía los ojos de color avellana. Los suyos eran azules. ¿A ti qué te parece?, replicó el desconocido, lanzándole un pase con rebote. No, claro que no, contestó Jake en tono de disculpa, pero es que me he pasado las últimas 3 semanas o así partido en dos. Se agachó y lanzó desde la mitad de la pista. El balón describió un arco muy alto y cayó en silencio a través del aro. Jake quedó encantado, pero descubrió que también temía lo que pudiera decirle aquel muchacho desconocido. Ya lo sé, asintió el muchacho. Ha sido un mal trago, ¿verdad? Llevaba unos descoloridos pantalones cortos de cuadros y una camiseta amarilla con la leyenda «Nunca hay un momento aburrido en el mundo medio». Se había atado un pañuelo verde a la frente para que no le cayera el pelo sobre los ojos, y aún han de empeorar las cosas antes de que empiecen a mejorar. ¿Qué sitio es este?, preguntó Jake. ¿Quién eres? Es el Pórtico del Oso, pero también es Brooklyn. Eso no parecía tener ningún sentido, pero en cierto modo lo tenía. Jake se dijo que las cosas siempre eran así en los sueños, pero lo cierto era que aquello no daba la sensación de ser un sueño. En cuanto a mí, yo no soy muy importante, dijo el muchacho. Lanzó la pelota hacia atrás por encima del hombro. El balón se elevó y cayó a través del aro sin rozarlo. Se supone que he de guiarte, nada más. Te llevaré a donde tienes que ir y te enseñaré lo que tienes que ver. Pero tendrás que ir con cuidado porque te conoceré. Y a Henry le ponen nervioso los desconocidos. Puede hacer maldades cuando está nervioso y es más grande que tú. ¿Quién es Henry?, preguntó Jake. Da igual, tú procura que no se fije en ti. Lo único que has de hacer es estar por ahí y seguirnos. Luego, cuando nos vayamos... El muchacho miró a Jake. En sus ojos había piedad y miedo a la vez. Jake advirtió de pronto que el chico empezaba a difuminarse. Podía ver las barras negras y amarillas de la caja a través de la camiseta que llevaba puesta. ¿Cómo te encontraré? Jake se sintió aterrorizado de pronto ante la posibilidad de que el muchacho se desvaneciera por completo antes de que pudiera decirle todo lo que necesitaba saber. Es fácil, dijo el muchacho. Su voz había adquirido una extraña resonancia. Coge el metro. A Cobb City. Allí me encontrarás. No, no te encontraré, protestó Jake. Cobb City es enorme. Deben vivir al menos 100.000 personas allí. El muchacho apenas era ya un contorno lechoso. Solo sus ojos avellanas seguían completamente presentes, como la sonrisa del gato de Cheshire en Alicia, y contemplaban a Jake con compasión e inquietud.
Es fácil, repitió. Encontraste la llave y la rosa, ¿no? Me encontrarás de la misma manera. Esta tarde, Jake, supongo que hacia las 3. Tendrás que apresurarte e ir con cuidado. El muchacho espectral, con una pelota de baloncesto junto a un pie transparente, hizo una pausa. Ahora tengo que irme, pero me ha gustado conocerte. Pareces un buen chico y no me extraña que te quiera. Pero hay peligro. Ten cuidado y apresúrate. Espera, gritó Jake y se echó a correr por la pista de baloncesto hacia el muchacho que se esfumaba. Tropezó con un robot que parecía un tractor de juguete. Trastablilló y cayó de rodillas, y se le rasgaron los pantalones. Hizo caso omiso de la ligera quemadura del dolor. Espera, tienes que decirme de qué va todo esto. Tienes que decirme por qué me están pasando todas estas cosas. Es por el haz, replicó el muchacho, que ya solo eran unos ojos flotantes, y por la torre. Al final, todas las cosas, incluso los haces, sirven a la torre oscura. ¿Te creías distinto? Jay agitó los brazos y volvió a ponerse en pie. ¿Lo encontraré? ¿Encontraré al pistolero? No lo sé, respondió el muchacho. Su voz parecía llegar desde 1.000.000 de kilómetros. Solo sé que debes intentarlo. Ahí no te queda otra lección. El muchacho desapareció por completo. La pista de baloncesto rodeada de bosque estaba vacía. Lo único que se oía era el breve rum rum de la maquinaria, y a Jake no le gustaba nada. Daba la impresión de que algo andaba mal con ese sonido, y pensó que lo que le pasaba a la máquina era lo que estaba afectando a la rosa o viceversa. De alguna manera estaba todo relacionado. Cogió la pelota vieja y gastada y la lanzó hacia el aro. La pelota lo cruzó limpiamente y desapareció. Un río, dijo con un suspiro el muchacho desconocido. Era como un hálito de brisa. Venía de ninguna parte y de todas las partes a la vez. La respuesta es un río. Jake despertó con la primera claridad lechosa del alba y miró el techo de su habitación. Pensaba en aquel tipo al que había conocido en el restaurante de la mente, Aaron de Pernod, que ya andaba por la calle Bleecker cuando Bob Dylan solo sabía tocar un sol en su armónica Horner. Aaron de Pernod le había propuesto una adivinanza. ¿Qué puede correr pero nunca anda? Tiene boca pero nunca habla. Tiene lecho pero nunca duerme. ¿Y tiene cabecera pero no cabeza? Ya conocía la respuesta. Un río corre, un río tiene boca, un río tiene lecho, un río tiene cabecera. El muchacho le había dado la respuesta, el muchacho del sueño. Y de repente pensó en otra cosa que le había dicho Aaron de Pernod. Eso solo es la mitad de la respuesta. La adivinanza de Sansón es doble, amigo. Jake miró el reloj de la mesita de noche y comprobó que eran las 6:20, hora de empezar a moverse si quería marcharse de allí antes de que despertaran sus padres. Aquel día tampoco había escuela para él. Jake pensó que, por lo que a él se refería, quizá la escuela había quedado cancelada para siempre. Echó a un lado la ropa de la cama, posó los pies en el suelo y vio que tenía rasguños en las rodillas, rasguños recientes. El día anterior se había magullado al lado izquierdo al caer sobre los ladrillos y se había golpeado la cabeza cuando cayó ante la rosa, pero no se había hecho nada en las rodillas. Esto me ha pasado en el sueño, susurró Jake, y descubrió que no le extrañaba lo más mínimo. Empezó a vestirse a toda prisa.